En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Firma el titular de la SCT convenio para desdoblamiento carretero en el occidente del país. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, firmó y entregó al director general y consejero de la Red de Carreteras de Occidente, Demetrio Sodi Cortés, la modificación del título de concesión, con el propósito de ampliar los proyectos carreteros que administra la empresa en el occidente del país, en los cuales invertirá 6,000 millones de pesos y que consisten en la construcción de los ramales Zitácuaro-Marabatío, Encuanduleo-La Piedad y el libramiento de Lagos de Moreno. La construcción de los ramales y el libramiento tienen una longitud de 135 kilómetros y con ello se atienden los problemas de congestionamiento, se reducen los tiempos de traslado, los índices de accidentes y la contaminación ambiental. Favorece la consolidación económica de la región, se generan empleos y se da acceso carretero a comunidades rezagadas. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Aumenta movilización de carga y pasajeros en ferrocarriles. En el 2019 se movilizaron por la red del Sistema Ferroviario Mexicano 89.081 millones de toneladas kilómetro de carga y 57.51 millones de pasajeros, reveló un documento de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. De acuerdo con datos de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el año pasado se movilizaron más de 2 millones de carros de ferrocarril, lo que significó una distancia media recorrida de 712 kilómetros, cifras superiores a las de 2018. Agregó que las toneladas kilómetro movilizadas tuvieron un incremento de 1.28%, y la distancia media recorrida se incrementó 3.59% respecto de 2018. Con información de El Horizonte. Sector transporte y logística inicia 2020 con inflación anual de 3.05%. Los precios que presentó el sector del transporte y la logística en México en el inicio del año, vistos en su comparativo anual, resultaron superiores a la inflación general registrada en el Índice Nacional de Precios de Productor, reflejando así la sensibilidad de este sector ante los cambios en los ciclos económicos o en la aplicación de políticas públicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que los precios en el sector del transporte y la logística experimentaron una variación mensual de diciembre de 2019 versus enero de 2020 a la baja de 2.01%, de acuerdo con el índice. Pero en su comparativo anual, enero 2019 versus enero 2020, reflejó un incremento de 3.05%. Con información de T21. Gobierno de Puebla fija tarifas de grúas. El Gobierno de Puebla dio a conocer el tabulador de los costos por kilómetro de arrastre, banderazo de salida, maniobras de salvamento y el abanderamiento proveídos por los permisionarios de grúas en el estado.
A través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la administración de la entidad informó que dichos costos están cuantificados en unidades de medida de actualización, equivalente a 86.88 pesos para el presente año. El objetivo del Gobierno de Puebla es regular las tarifas para el cobro de servicio de grúas y corralones en el estado. Con información de Transportes y Turismo. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 389 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Soy Iris López Vega y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Agradezco también y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Geraldine Esquivel. Hola, muy buenos días a todos. Germán Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y Daniel Montañez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A quienes les agradezco que me acompañen para esta emisión. Hoy es miércoles 1 de abril y tenemos diferentes temas en la agenda para ustedes. Algunos de ellos van a ser las cifras de robo al autotransporte de carga dadas a conocer por la Fiscalía General de la República. También hablaremos del movimiento de carga en puertos en el primer bimestre de este año. Tendremos las recomendaciones que el IMT ha hecho al autotransporte de carga para enfrentar la situación de contingencia ante el COVID-19. También tendremos las consideraciones en materia laboral sobre la situación de esta contingencia y también hablaremos de las drogas y la conducción en el recomendaciones por el IMT. Pero antes de iniciar con estos temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, pero de 1829, con apoyo en las rebeliones encabezadas por Antonio López de Santa Anna y Lorenzo de Zavala, asume la presidencia de la República Vicente Guerrero. También un día como hoy, pero de 1833, por enfermedad Antonio López de Santa Anna, presidente electo, asume la presidencia de la República el vicepresidente Valentín Gómez Farías. Y por último, un día como hoy, pero de 1911, el general Porfirio Díaz envía una iniciativa a fin de restablecer constitucionalmente el principio de no reelección. Este propósito no se logra en virtud de su renuncia al cargo de presidente de la República el 25 de mayo de ese mismo año. Muchísimas gracias, Luis. Y bien, para aperturar los temas de la agenda, le pediría a Germán nos comparta estas cifras dadas a conocer por la Fiscalía General de la República. Muchísimas gracias, Iris. Así es, días pasados la Fiscalía General de la República, a través del despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional, nos compartió las cifras que a nivel federal o en el Fuero Federal se han realizado el número de carpetas de investigación que se han reportado en el Fuero Federal, en donde observamos que al 29 de febrero del 2020 se han reportado un total de 968 carpetas de investigación. Y también podemos observar que al mes de febrero hubo un incremento del 13% en comparación con las 857 carpetas de investigación que se realizaron en el mismo periodo del 2019. En la estadística que estamos observando, podemos ver que en el mes de febrero hubo un incremento únicamente del 9% a comparación del 17% que se ve o se observó en el mes de enero. Así también, Iris, la Fiscalía General de la República nos comenta que del 29 de febrero, en el mes de febrero, los estados que tuvieron mayor incidencia delictiva fueron Guanajuato con 121 carpetas de investigación, le sigue Veracruz con 83, Querétaro con 48, Jalisco con 45 e Hidalgo 43. Esos son los 5 estados con mayor incidencia según la Fiscalía General de la República. Y del lado derecho de la estadística que se va a mostrar en unos momentos, también podemos ver ahí el número de carpetas de investigación que se han reportado a lo largo de estos casi ya dos años que se aprobó la reforma en materia de delitos carreteros. Así también, en materia de mercancía, nos señala la Fiscalía General de la República que en el mes de febrero las mercancías con mayor número de robos fueron alimentos y abarrotes con el 52.39%, le continuó materiales para la construcción, le sigue
línea blanca con el refacciones, productos automotrices y eléctricos con el 6.52% y la línea blanca con el 4.78%. Como lo hemos comentado en semanas pasadas, y si sumamos los números de carpetas de investigación reportadas tanto por la Fiscalía General de la República como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la estadística que se va a mostrar, podemos ver en las primeras dos columnas es la estadística reportada por la Fiscalía General y después por el Secretario Ejecutivo en este año 2020, y las dos columnas siguientes es la estadística por la Fiscalía General y el Secretariado en 2019. Si se hace la suma de esta estadística, podemos ver que al mes de febrero hay una disminución del menos 19%. Y sería todo lo que tendría por compartirles en esta ocasión, Iris. Muchas gracias, Germán. Muy interesantes estos temas y sobre todo estaban viendo el tema de las mercancías más robadas. Esperemos al menos no incremente con esta situación que estamos presentando por un tema de que de repente en las tiendas ya no está habiendo X o Y producto y esto no es por un tema de desabasto del transporte de carga, sino porque la gente está comprando en exceso. He visto también que ya se han puesto algunas medidas a consideración de las mismas tiendas departamentales en donde solo pueden llevar cierto número de piezas de estos productos, pero sería importante ver el comportamiento de estas mercancías y ver si tienen algún despunto, se mantiene el robo en estas mismas. Así es, Iris. En cuanto al tema que tú señalabas de los robos en los centros comerciales, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México ya implementó diferentes operativos en donde ya incluso hubo ya varios detenidos de los que estuvieron realizando este tipo de robos. Y en nivel del tema del robo al transporte de carga, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sigue implementando diferentes operativos en conjunto con la Guardia Nacional en carreteras para tratar de que esta incidencia no se siga conteniendo como se ha mostrado en las estadísticas y que no se vea ese despunte por ahorita por el tema de la contingencia de salud. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de estos informes, Germán. Muchas gracias. Y bien, para continuar con los temas de la agenda, le pido a Luis nos comparta estas cifras dadas a conocer del movimiento de carga en puertos al primer bimestre de este año. Disculpen, tenía silenciado. Como bien lo mencionas, tenemos las primeras cifras de este 2020 en cuanto al movimiento de carga en puertos, donde lamentablemente representa menos carga y una disminución, dado la situación que se ha presentado las últimas semanas en nuestro país. Y bueno, entre enero y febrero de 2020, el sistema portuario mexicano operó un total de 46.388.000 toneladas, lo que representó una decaída del porcentaje de carga del 6.7% en comparación al 2019, cuando hubo la cantidad de 49.720.000 toneladas en el mismo lapso de tiempo. En cuanto a contenedores operados por tipo de tráfico, durante el primer bimestre ascendieron a 1.115.000 TEUs, que son los contenedores de 20 pies, como bien lo sabemos, con respecto al mismo periodo del año pasado, donde se operaron 125.773 TEUs, lo que representa una disminución del 0.9%. Y bueno, dentro de la carga que se ha venido moviendo por todos los puertos del país, el informe estadístico mensual del movimiento de carga de la SCT totalizó que lo que más se movió en los puertos fue el petróleo, con 19.304.000 toneladas, lo que representa el 41% del total nacional. Lo siguen los graneles minerales con el 22% y el manejo de carga contenerizada general. Se obtuvo un total de 8.019.000 toneladas, lo que representa un 17%. Nada más para finalizar, de los puertos que tuvieron una caída más fuerte fue el de Lázaro Cárdenas, donde disminuyó significativamente el movimiento de carga entre enero y febrero, al colocarse a los 3.796.000 toneladas, lo que representa una decaída bastante fuerte del 23.7% con respecto a las 4.973.000
a las 973.000 toneladas que se habían registrado igual de enero y febrero del año pasado, en tanto que el que tuvo una menor caída, lamentablemente todos tuvieron pérdidas en este periodo, pero el que menos tuvo fue Veracruz, que representó al final 4.311.000 toneladas, que en comparación con el año pasado fueron 4.402.000 toneladas, fue el que tuvo una menor caída. Pero bueno, esto es algo que se ha venido generando debido a la situación que estamos viviendo y bueno, esperamos que en próximos reportes pues estas cifras puedan ir a la alza. Muchísimas gracias, Luis. Como bien lo señalas, importante será ver este impacto que tenga la contingencia a lo largo de estos meses con el comportamiento, en este caso, en el movimiento de carga por los puertos. Muchas gracias y seguro estaremos muy pendientes de la información que nos compartas. Claro. Y bien, para antes del corte comercial, le pido a Gustavo nos hable acerca del tema de las drogas y la conducción e información del Instituto Mexicano del Transporte. Claro que sí, Iris. Bueno, les voy a hablar como cada semana acerca de temas de seguridad vial. En esta ocasión les voy a hablar sobre las drogas y la conducción. Este tema es del IMT en su publicación técnica número 224 de 2003, en el cual nos habla que un elemento que tiene que ver con el factor humano son las drogas y muchas de ellas deterioran la capacidad de conducir, incluso pues pueden ser en cantidades moderadas y pueden incrementar el riesgo de tener algún accidente. Algunas de ellas pues se dividen en depresoras, estimulantes y alucinógenas. Como tal, las drogas depresoras son aquellas que van a producir depresión de las funciones psíquicas y biológicas, es decir, van a retardar o disminuir los impulsos y la capacidad de poder percibir y de reaccionar ante alguna situación que se nos presente. Sus efectos principales, bueno, pues nos van a sedar, van a tener en nuestro organismo un estado de relajación y, bueno, van a tener una sensación de bienestar. Pues tenemos lo que es el alcohol, la morfina y la heroína en ese tipo de drogas depresoras, y estas van a afectar de tal manera que nuestra percepción visual y la capacidad de identificar los estímulos de nuestro alrededor van a retardar el procesamiento también de la información que nosotros percibimos, así como también la capacidad de percepción y reacción ante las situaciones que se nos presentan. Y bueno, por estos efectos que se pueden producir que pues se generan accidentes muy graves ya al estar en este estado inadecuado para conducir. Las drogas estimulantes, estas generan un estado de excitación o aceleramiento de las funciones psíquicas y biológicas, aumentan la activación como tal de nuestro sistema nervioso, y entre ellas podemos encontrar el café, el té y algunas como anfetaminas y sus derivados. Pues como tal, las graves consecuencias que podemos sufrir al consumir este tipo de drogas son la disminución y la sensación de fatiga, exceso de confianza y la omnipotencia que va a impedir evaluar adecuadamente los riesgos a la hora de tomar algunas decisiones cuando se está conduciendo, como por ejemplo cuando un conductor bajo estos efectos de la cocaína siente que pues su coche es más potente y frena mucho mejor, lo que bueno va a provocar accidentes derivados del exceso de velocidad. Así también puede pues tener algún percance con otros vehículos. Cuando una persona está bajo estos efectos de este tipo de drogas, lo hacen sentirse muy capaz de conducir y pueden producir efectos a lo mejor de euforia, alerta intensificada e hiperactividad, y por ello los efectos por este consumo de este tipo de drogas resulta muy peligroso cuando se consume. Y por último, las drogas alucinógenas. Encontramos, por ejemplo, la marihuana, los alucinógenos como el LSD, el peyote o inhalantes.
Y estas drogas pueden alterar notablemente la percepción que tenemos, provocando distorsiones perceptivas, ilusiones y alucinaciones de alguna intensidad. Presentan algunas características comunes como en pequeñas dosis. Va a cambiar la forma en que procesamos la información y nuestros cambios de humor. También el rasgo característico en la influencia también influye mucho en los colores que percibimos en nuestro entorno, como por ejemplo, pues las señales de tránsito no las podrían ver de la misma forma. También estas drogas producen un fuerte estado de desorientación del espacio y el tiempo y provocan distracciones de todo tipo. Las alteraciones de conciencia también y las dificultades para fijar la atención hacia algún punto como tal para la conducción. Es sumamente peligroso que estén bajo los efectos de cualquier droga. Bueno, esos son un tema que quería compartirles también sobre el tema de seguridad vial. Perfecto, muchas gracias, Gus. Como siempre, muy puntuales estas recomendaciones y prestar atención a lo que pudiera parecer tan inofensivo, como bien lo mencionabas, como un café, un té, hasta incluso el consumo de otras sustancias que puedan impactar de manera más negativa que en el beneficio que pudieran tener en el momento o que eso pueden hacernos creer. Muchísimas gracias. Bien, así es como vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que? El puerto de Lázaro Cárdenas lidera el movimiento de carga a granel mineral en 2019. El puerto Lázaro Cárdenas se consolidó en 2019 por su operación en el manejo de carga de granel mineral, al liderar este sector a nivel nacional con 16.732.000 toneladas, un 5% más que en 2018, cuando operó más de 15 millones de toneladas. Incorporando mejoras y tecnología que propician la diversificación del tráfico, le ha permitido convertirse en uno de los puertos más importantes en el sistema portuario nacional. Con información de T21. La cápsula. Toneladas transportadas en vías férreas se contraen. De enero a noviembre de 2019, el movimiento de carga ferroviaria prolongó su deslizamiento al registrar un total de 115.142.000 toneladas transportadas, una contracción de 2.536.000 toneladas frente al mismo periodo de 2018. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informó que los carros cargados en el mismo lapso se replegaron en 92.000 unidades al colocarse en 1.929.000 unidades con relación a 2018, cuando se situaron en 2.021.000 unidades. De igual forma, en el sector ferroviario, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se adjudicó distintos contratos para rehabilitar 5 tramos de vías férreas en el sureste de México, cuyo monto total asciende a 2.643.355.000 pesos. Con información de Infotransporte. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte tenemos información relevante acerca de toda la contingencia en el transporte a raíz del COVID-19.
Para ello le pido a Daniel nos comparta estos datos que se dieron a conocer el pasado lunes por parte del gobierno federal. Así es, Iris, como bien señalas, el gobierno federal ha estado emitiendo una serie de documentos respecto de la situación que hoy vivimos en México y en todo el mundo. El lunes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, fue publicado un acuerdo mediante el cual se emite la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto dio pie a establecer una fecha en el cual va a estar vigente este acuerdo, que va a ser del 30 de marzo, o bueno, que empezó el 30 de marzo y concluirá el 30 de abril. Además de definir esta fecha, este documento es importante porque delegó a la Secretaría de Salud la posibilidad de emitir las medidas que considere necesarias para poder implementar en este periodo del 30 de marzo al 30 de abril. Y ello, bueno, ya le permite a la Secretaría de Salud haber materializado un acuerdo. Claro que sí, este acuerdo al que haces referencia, Daniel, igual en edición vespertina fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, lo publican en el apartado de la Secretaría de Salud y es el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Contiene los 7 puntos que han dado a conocer en conferencia de prensa el pasado lunes gobierno federal, pero aquí vamos a resaltar 2 de los puntos que nos parecen los más relevantes para el tema del transporte. En el inciso A señalan que, previo al inciso A, señalan en un párrafo que solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales. En el inciso A habla de las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. La parte relevante para el transporte es que señala que también son esenciales los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución, en este caso las farmacias. También habla de la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud. En el inciso B señala algunas instancias involucradas en seguridad pública y protección ciudadana, defensa, integridad, soberanía nacionales, procuración e impartición de justicia. De nueva cuenta, en el inciso C nos encontramos con otro de los puntos relevantes para el transporte, ya que habla de los sectores fundamentales de la economía. Hace referencia a los financieros, al de recaudación tributaria, y en este apartado menciona la distribución y venta de energéticos, distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga. Habla de la industria química, los productos de limpieza, servicios de mensajería y también todos estos servicios privados servicios de almacenamiento y cadena fría de insumos esenciales, la logística, abarcando el tema de aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Como pueden ver, es ahí en donde resalta la importancia del transporte de carga para poder abastecer estos centros de farmacia, centros de consumo, y que todo el transporte y la logística no puede ser detenida, Daniel. Así es, Iris. Y nada más por la relevancia e importancia de los acuerdos, quisiera mencionar nuevamente cómo fue esta publicación. Y como lo mencionamos, el lunes 30 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Este acuerdo fue emitido por el Consejo de Salubridad General y al día siguiente, el martes 31 de marzo, fue emitido igualmente en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, y esto fue emitido por el secretario de Salud, Iris. Claro que sí. Y en función de estos temas tan relevantes y estos comentarios puntuales que estamos haciendo, Geraldine nos tiene información acerca de las consideraciones en materia laboral sobre esta situación.
Así es, Iris. Por parte de MAF y asociados nos compartieron esta presentación en la que presentamos qué es lo que deben hacer en las empresas que van a seguir laborando con derivados de esta emergencia sanitaria y los casos que ustedes ya mencionaron. Primero es, obviamente, evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y lugares concurridos de a los adultos mayores de 65 años o más. Lo que deben de hacer también es otorgar el salario y las demás prestaciones, y las empresas deben de instrumentar un plan que garantice la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales y que estos estén relacionados con la mitigación y el control de los riesgos para la salud que implique la enfermedad por el virus. También deben de documentar las acciones que están haciendo de esta mitigación, ejemplo, el tomar la temperatura, el uso de guantes, crear todo este plan de acción de cada una de las empresas. También es importante documentar y justificar por qué el giro de la empresa es una actividad esencial para poder continuar trabajando, así como las demás indicaciones que nos han dado el gobierno federal, que es evitar que vayan mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, la entrada en centros de trabajo de menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles y las personas mayores de 65 años. También lo que deben de hacer las empresas es garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular de estos grupos vulnerables, y las relaciones laborales se deben de mantener y aplicar conforme a los contratos individuales colectivos o al contrato o ley o condiciones generales de trabajo durante el plazo al que refiere este acuerdo de la Secretaría de Salud. Todo esto debe ser en estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, así como suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos que ya sabíamos y congregaciones de más de 50 personas. ¿Qué es lo que se debe de evitar? Desconocer las relaciones laborales conforme a los contratos individuales, violación de derechos humanos a todo tipo de personas, minimizar planes que garantizan la continuidad de operaciones para el cumplimiento de funciones esenciales, obligar la asistencia a los centros de trabajo a las personas con riesgos a desarrollar enfermedades graves, dejar de otorgar su salario y demás prestaciones a las personas de grupos vulnerables y actividades que concentren el desplazamiento, el tránsito de personas. Ahora, para la fase 3, ¿qué pudiera pasar? Se presentarían suspensiones de todo tipo de actividades y trabajos. Habría suspensión de cualquier actividad, se realizaría una cuarentena generalizada y las demás medidas que ya se han estado tomando, además de algunos países que ya han aplicado, que hemos visto multas o arrestos administrativos a quienes no respeten este confinamiento y limitaciones a la circulación. Las recomendaciones de la OMS siguen siendo básicamente las mismas y se tendrá que haber cierres de transporte público y algunos centros de trabajo, que esto sería en cuanto a la fase 3. Como consecuencias jurídicas que pudieran presentarse dentro de esta mitigación que se tendría que hacer, pues tendría que haber una comunicación y negociación oportuna con los trabajadores, y ya sea una suspensión temporal o terminación de los contratos. Se tendrá que haber una modificación de estos contratos y además se tiene que revisar los contratos y acuerdos comerciales para determinar las responsabilidades por caso fortuito o fuerza mayor. Después, ahora que ya se emitió esta emergencia sanitaria, todo se tendrá que hacer apego al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece la obligación del patrón para pagar a sus trabajadores un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que éste exceda un mes. No se deben de dejar de pagar las aportaciones del IMSS, del Infonavit y retenciones fiscales del ISR asimilados e IVA. Y en el trabajo, pues se deben de tomar todas las medidas de seguridad que se han contemplado. En cuanto a sindicatos, debería de haber una revisión contractual y la que no esté contemplada tendrá una suspensión laboral o una declaración o derivado de esta declaración de emergencia sanitaria.
En cuanto a las empresas que van a seguir trabajando, ¿qué pasa si alguien está infectando? Podría ser causa de una suspensión temporal, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la ley para el tratamiento de las enfermedades. Y el trabajador que presente síntomas llenará un cuestionario en línea con el IMSS para ser diagnosticado y presentará vía correo electrónico su incapacidad del IMSS. En ninguna circunstancia se debe quedar el trabajador a laborar dentro del centro de trabajo porque puede poner en riesgo a sus compañeros y podrá llevar a quienes tuvieron contacto con él. Estas son algunas de las consecuencias jurídicas que pudieran tener dentro de esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo y que ahora es un punto que nos da a conocer uno de nuestros socios, Mafia Asociados, que igual si tienen alguna duda en materia laboral, si tienen alguna duda de esta emergencia sanitaria, se pueden contactar directamente con nosotros, ya sea por medio de nuestra directora jurídica, Patricia Vizcaya, o por parte del licenciado Germán Paz o de su servidora Geraldine Esquivel, para contactarlos directo con nuestros socios, Mafia Asociados, para que les puedan resolver cualquier duda al respecto en este tipo de situaciones que vamos a seguir presentando derivado de esta emergencia sanitaria. Claro que sí, Geraldine, muy importante este señalamiento y también conocer la vía a través de la cual se pueden comunicar a aquellas personas que ya tengan a lo mejor casos y no sepan cómo actuar, porque como bien lo comentas, es una situación extraordinaria que creo no habíamos tenido últimamente en los últimos años y que ahora tenemos que hacerle frente. Entonces, de la mano de nuestros asociados y con el área jurídica de la asociación, estaremos muy pendientes de todo este seguimiento. Muchas gracias. De nada. Gracias a todos. Y también otro de los temas o comunicaciones que se dio a conocer por parte de la autoridad fue un señalamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual el día de ayer empezó a circular una serie de recomendaciones para autotransportistas ante el COVID-19. Si bien con anterioridad se habían dado a conocer algunas recomendaciones que han sido de manera general para toda la sociedad, el día de ayer lo hace en específico para el personal y conductores que laboran en paradores, almacenes y centros de carga y descarga, así como para los transportistas y conductores que deben acceder a paradores, almacenes y centros de carga o descarga. Vienen recomendaciones muy particulares que también ya hemos estado circulando con nuestros socios a través de correo electrónico, y también ahí lo importante es que ellos ya ponen una especie de protocolo en caso de que se detecte un posible riesgo de contagio. Ellos señalan que si se detecta un posible contagio, bueno, se tiene que apartar a la persona que está suponiendo un contagio, debe de ser una retención preventiva del operador y será por el tiempo que resulte necesario a fin de evitar el desplazamiento para salvaguardar la salud pública y evitar la propagación de la enfermedad. El operador deberá llenar un cuestionario de identificación de factores de riesgo, que es el que están viendo ustedes en su pantalla, y deberá firmarlo. En este apartado, el operador va a encontrar, tiene que poner la fecha, tiene que poner la compañía, nombre, apellido, teléfono, correo, y vienen algunas preguntas en específico para ver qué tan grande tiene que ser este cerco sanitario al que tiene que ser sujeto él. También dice que inmediatamente debe darse aviso a las autoridades de salud que se indica en relación del contacto del sector salud. Estas entidades las dieron a conocer también ellos en este documento. Si se requiere mover el vehículo que conducía el operador al que van a apartar de momento, previamente tienen que sanitizar la cabina del vehículo para poder acceder a ella y mover la unidad, y se deberá recabar la información de las personas que han tenido en contacto con el operador para poder hacer lectura de la temperatura y poder tomar otras medidas preventivas con estas personas. De esta manera es como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace extensiva a los autotransportistas y también a las personas que trabajan en almacenes o en lugares de carga y descarga las medidas de manera específica que tienen que atender ellos para poder continuar con la actividad. En este apartado, Daniel, no sé si tengas algún comentario adicional. Sí, Iris, también como parte de muchos documentos que el gobierno federal ha transmitido, ellos también ponen o comunican justo al sector transporte cuáles son los principales síntomas. Ellos informan que los principales síntomas a identificar son la tos, estornudos,
fiebres, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, y también ponen quienes forman parte de los grupos de riesgo, en donde nos indican que son personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, quienes padecen obesidad y sobrepeso. Es decir, es un documento que recopila también muchas de las recomendaciones de manera general, pero en particular lo enfoca a lo que es el sector transporte, como bien lo dices, para todos aquellos que están operando en almacenes y para los transportistas que llegan en su propio vehículo que a cargar o descargar. Entonces es un documento extenso, son 12 hojas las que componen este oficio emitido por la Dirección General de Autotransporte Federal y que es dirigido principalmente a las cámaras y asociaciones de transporte porque lo enfocan mucho al sector. Entonces es muy interesante el documento, vale la pena que lo tengan, y en caso de que lo quieran consultar o no les haya llegado a través de su cámara, nosotros se lo podemos compartir sin ningún problema. Claro que sí. Bien, ya para finalizar la emisión de hoy, también tenemos otro documento en el cual el Instituto Mexicano del Transporte da una serie de recomendaciones, tanto para personal que labora en las empresas, así como para sociedad en general, sobre las medidas de prevención ante el COVID-19. Al principio, ellos hacen el señalamiento que la operación en el autotransporte debe de continuar, ya que el flujo de transporte terrestre en forma ininterrumpida, es crucial ante el funcionamiento de las cadenas de suministro en el mercado nacional, así como para la efectividad de las respuestas ante la actual crisis de salud pública. En este documento que también les comentamos vienen recomendaciones generales sobre todas las medidas que debemos atender, el tema de mantener una distancia, el lavado continuo de manos, pero vienen medidas muy específicas e información muy específica para el tema ya en cuanto a nuestros colaboradores o zonas de trabajo. Otro de los apartados también importantes que menciona ahí es cómo tiene que ser la comunicación con los clientes y también el tema de cuidar a los operadores, ya que actualmente, señalan ellos, son los héroes del COVID-19 y todos debemos trabajar para que ellos lo sepan. También hacen un llamado para poder reconocer la labor de los operadores, como lo hemos venido haciendo nosotros a lo largo de estas semanas, y de hacer notar la importancia de este sector que ahora es el que tiene y lleva estos insumos a donde son requeridos. En este sentido, Daniel, me parece que tú tienes una información relevante que se extrae de este documento del IMT. Así es, Iris. Justo este último punto en el que analizan la situación de la operación del autotransporte en otros países, ellos hacen una recopilación de estas medidas que se han tomado en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, China, Brasil, y cabe resaltar lo que están haciendo, lo que señalan que hacen en Estados Unidos. Algunos de los puntos que se están implementando en Estados Unidos señalan que en determinados puntos de revisión el ejército supervisa la estancia, origen y destino de los vehículos de carga para controlar esta propagación del virus. También los almacenes han bajado a un mínimo el número de empleados. Por otra parte, los propietarios de la carga han reducido los envíos desde China hacia América del Norte, y el 18 de marzo, de mutuo acuerdo, Canadá y Estados Unidos cerraron temporalmente su frontera común para todo el tráfico no esencial. Igualmente, el 20 de marzo, Estados Unidos y México cerraron la frontera para todos los viajes de Estados Unidos por motivos no esenciales durante 30 días. Esto es muy interesante, la palabra no esencial, porque ellos en Estados Unidos consideran al transporte como una actividad esencial. Es decir, que estas medidas de cerrar la frontera tanto en Canadá como con México, Estados Unidos está considerando al transporte de carga una actividad prioritaria, la cual no le aplica esta medida del cierre de fronteras, toda vez que, pues como lo menciona el IMT, en la cadena logística es crucial mantener activa el transporte de carga. Y finalmente, un punto que, aunque no viene contenido en el IMT, sí es relevante mencionar que de conformidad con un comunicado de la Federal Motors Carrier Safety,
hasta el 30 de junio de 2020 se otorga una extensión a regulaciones aplicables a la licencia de conducir comercial y a los permisos interestatales. Estos permisos, obviamente los comerciales para prestar el servicio de carga. Aquí me gustaría pedirle a Gustavo que nos platicara un poquito más de este documento que emitió la Federal Motors. Claro que sí, Daniel. Este documento nos habla, como lo mencionas, a grandes rasgos de poderles dar la oportunidad a estos conductores de darle un plazo, de poder tramitar esta licencia, o en dado caso que ya hayan tenido ha tramitado su licencia, dar el plazo para que puedan recogerla. En dado caso, señala también algunas cosas que hay que tomar en cuenta, que no, por ejemplo, no los que tengan a lo mejor accidentes, no se le va a poder otorgar este beneficio, o quienes no hayan hecho este trámite en el periodo señalado, tampoco se les va a dar este beneficio. Entonces, es una oportunidad o algo que tiene que buscar también aquí a lo mejor la autoridad de aquí en México para darle este beneficio a esos conductores que están de cierta manera preocupados en qué va a pasar, ¿no? con sus trámites, o si les van a dar este plazo, algún plazo. Entonces hay que voltear a ver las buenas prácticas que otros países están haciendo ante esta situación. Claro, muchas gracias, Gustavo. Sí, en específico, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recordemos que emitió un comunicado ya mediante el cual se da una prórroga extensiva para las licencias también aquí en la Ciudad de México, no así para todos aquellos permisos, en el cual sacó un oficio mediante el cual se interrumpían todos aquellos trámites. Finalmente, creo que esto es importante para poder transmitir a la autoridad, como bien señalas, ya que de la misma forma que son importantes las licencias, todos aquellos permisos que se encuentran en trámite o que quisieran tramitar en este momento para poder continuar la operación las empresas de transporte, pues también son de vital importancia. Y también me gustaría, así como estas medidas que les comenté de Estados Unidos, me gustaría retomar también del propio documento del IMT lo que está pasando en Europa, ya que es una situación muy interesante y muy particular, específicamente para el transporte de carga. El presidente de la Comisión Europea ha establecido 4 objetivos para garantizar la continuidad funcional del autotransporte de mercancías en las carreteras de Europa. Estos 4 objetivos son los siguientes. Primero, el cruce de fronteras por un exclusivo carril deberá tomar un máximo de 15 minutos, incluir controles de salud y brindar información general en puntos de entrada sobre las medidas de salud pública tomadas por el país. El segundo, los carriles exclusivos deberán estar abiertos a vehículos que transporten cualquier tipo de mercancía. Tercero, se pide a los gobiernos de cada país que suspendan las restricciones siempre que sea posible. Por ejemplo, prohibiciones de conducir durante los fines de semana o por la noche. Esta es una situación excepcional y se pide ser flexibles. Y el cuarto y último punto señala que buscan reducir el papeleo para los trabajadores del transporte de todas las nacionalidades para que puedan cruzar las fronteras más rápidamente. Entonces, este punto sí es muy, muy importante que se considere, incluso que pues este documento que emite el IMT debe de ser considerado también por todas las demás autoridades para considerar a su vez al transporte de carga como la actividad relevante que ahorita necesitamos en esta situación de emergencia. Y pues estos 4 puntos son totalmente muy acertados en cuanto a la parte de ser, de que da la posibilidad y la recomendación de suspender restricciones y además de facilitar los trámites y el papeleo para todos los conductores. Por otro lado, eso fue de Europa. Por otro lado, también da situación en Canadá, en donde dice que los nuevos controles fronterizos no se aplican al comercio. En China nos comenta en el documento del IMT que
En la actualidad, la capacidad del autotransporte no es la adecuada, por lo que se observa un incremento en costos. Y finalmente en Brasil señala que el gobierno decidió cerrar la frontera con Uruguay, pero no impide el tráfico de cargas. Es una situación generalizada la que se da tanto en Europa, en América del Norte, en China, en diferentes puntos y continentes del mundo, en donde si bien se están tomando medidas restrictivas y de precaución para evitar la propagación de este coronavirus, también se está dando la facilidad para el transporte de carga, ya que, como lo menciona el propio documento del IMT, es esencial que siga en la logística este componente que es el transporte de carga. Claro que sí, muy relevante toda esta información que puntualmente nos compartes, Daniel, y bueno, estaremos muy pendientes para traer a todos nuestros socios y amigos de ANTP toda esta información y comunicados que está emitiendo la autoridad ante la contingencia presentada por el COVID-19. Muchas gracias. Así es, Iris, nada más recordarles a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a hacer retransmisión, el documento del IMT lo pueden ubicar en www.gov.mx/IMT. Perfecto, y seguramente ahí en nuestras redes sociales estaremos poniendo todas estas links para que puedan consultar estos documentos. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Y bien, así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan acompañado a través de nuestras redes sociales o en www.antp.org.mx. Agradezco también a mis compañeros de micrófono, Geraldine Esquivel. Gracias, muy buenos días. Daniel Montañez. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día. Y a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.